Haznos una iglesia que arda con la llama del Espíritu Santo. Adoran al Señor de maneras muy diferentes, pero todas derivan del mismo libro, la Biblia. El Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según Mateo, capítulo 5. Hoy damos por hecho que cualquiera puede leer la Biblia e interpretarla como quiera. Pero no siempre fue así. Sabemos que detrás de la Biblia hay una oscura historia de subversión, contrabando, prisión y asesinato. Al principio la Biblia estaba en un idioma que nadie entendía. Y cuando la gente empezó a leer la palabra de Dios directamente en inglés, comenzó una revolución en la naturaleza de las creencias de la gente. Es por esto que hace cientos de años la Biblia fue un libro ilegal. Y los hombres dieron su vida para que la Biblia pasara al inglés. John Wycliffe, Thomas Cranmer y William Tyndale. En cuanto al Papa, lo rechazo por enemigo de Cristo y del Anticristo. Pero su lucha hizo que la gente tuviera acceso a la Biblia como una de las bases del cristianismo moderno y de la democracia moderna. Esto es lo que le debemos a la Biblia en inglés. La Biblia en inglés. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Para muchos estadounidenses, hoy estas palabras son literalmente las palabras de Dios. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Pero en realidad, los idiomas originales de la Biblia fueron el hebreo y el griego antiguo. Danos el pan de cada día y perdona nuestros pecados. Esta traducción se hizo en 1526 y en ese momento era un acto ilegal. En aquel entonces las autoridades inglesas pensaban que si la gente comenzaba a leer la Biblia por sí mismos, cuestionarían la autoridad de la Iglesia. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por siempre. Amén. Entonces, cuando la Biblia apareció por primera vez en 1380, fue una señal, no solo de un renacer religioso, sino de una gran agitación política. En aquel tiempo solo había una iglesia en toda Europa occidental. Era la iglesia que hoy llamamos Católica Romana. Y en su cima estaba el Papa. La iglesia tenía un monopolio en la manera en que la gente experimentaba el cristianismo. No había otra iglesia. No tenían opciones para encontrar la salvación. Y concurrir a la iglesia no era algo voluntario. No había opción. Lo exigían. Pero a mediados del siglo XIV, una serie de eventos dramáticos comenzó a acabar con el viejo mundo. Entre 1348 y 1350, una plaga comenzó a propagarse en Europa. La peste negra se llevó a más de la mitad de la población. Poblaciones enteras fueron exterminadas y nadie comprendió cómo o por qué sucedió, excepto que fue un acto de Dios. Europa estaba dominada por la muerte y la Iglesia, con su promesa de salvación, era la única salida. Pero la Biblia no era el centro de la práctica cristiana. Era la misa, celebrada por sacerdotes, un sacramento que confería el poder de la vida eterna. Este ritual, en el que se creía que el pan y el vino se convertían en el cuerpo y la sangre de Jesús, era tan importante como el mismo Evangelio, y la gente era excluida en gran parte. Los sacerdotes estaban frente al altar y lejos de la congregación. Hablaban en latín, un idioma que solo ellos conocían. Incluso cuando la gente escuchaba la Biblia, estaba en latín también. Era una traducción centenaria. Ser parte de los rituales
y seguir los mandamientos del clérigo era lo que conducía al reino de los cielos. Esto le dio a la Iglesia un enorme poder político. El estatus del sacerdote era extremadamente poderoso porque eran capaces de llevar a cabo el milagro con sus palabras. Y ese era un lugar muy poderoso, esa posición en el altar, encargándose de un gran misterio. Y el hecho de descifrarlo debía ser realmente muy inspirador para la gente que no entiende qué le están diciendo. Pero en 1370, un inglés desafió a toda esa autoridad. Juzgó la riqueza y el poder político de la Iglesia, cuestionó su sacramento sagrado y la misa, y atacó la autoridad espiritual de sus clérigos. Su nombre era John Wycliffe. Fue el líder eclesiástico de la época. Una lectura meticulosa de las Escrituras le mostró a Wycliffe cuánto se había alejado la Iglesia Universal de la pureza de los evangelios originales. Con su lectura personal de la Biblia se convenció de que la Iglesia se había equivocado y que entonces la afirmación de su propio poder se contradecía en las Escrituras en un punto. Y eso hacía a la Biblia la fuente de la autoridad para el cristianismo. Indignado, Wycliffe reclamó un nuevo cristianismo puro y renovado, y una Biblia en inglés para respaldarlo. Ahora que lo sabemos, ¿por qué no podemos escribir en inglés el Evangelio para edificar las almas de los hombres? Entonces comenzó un movimiento revolucionario. John Wycliffe y sus seguidores tradujeron la Biblia en su idioma. En la jerga de la época, esta gente se llamaba lollardos o murmuradores, quizás porque siempre estaban orando entre dientes. Convirtieron la Biblia latina en su discurso cotidiano, una versión anticipada del inglés contemporáneo. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, que se haga la luz. Y la luz se hizo. Y fue la tarde y la mañana del primer día. La imprenta todavía no llegaba en el occidente. Cada Biblia de Wycliffe fue escrita a mano. Podía llevar 6 meses. Una Biblia de Wycliffe no se imprime para que cada una sea un ejemplar único. Las Biblias anteriores parecen manuales de traducción del latín al inglés, palabra por palabra. Se parece a una traducción literal en vez de una traducción de ideas, y eso carece de sentido. Las versiones posteriores parecen más naturales, más acertadas, más atrayentes. Se leen menos como si alguien practicara su traducción y más como si la gente pensara bíblicamente. Leer la Biblia de Wycliffe alentó a la gente a pensar por sí misma. Las autoridades no toleraron eso. Molestó al status quo en la Iglesia y en el Estado. Wycliffe murió en 1384. Poco después, una serie de medidas represivas intentaron detener al movimiento lollardo. Luego, en 1407, las versiones de Wycliffe fueron censuradas y la traducción al inglés de la Biblia era ilegal. Desde entonces, la posesión de la Biblia en inglés era prueba de herejía, y el castigo para ello era la hoguera. En 1415, 30 años después de su muerte, un consejo de toda la Iglesia juzgó a Wycliffe como hereje, lo cual resultó en un extraño ritual. En 1428, casi medio siglo después de ser sepultado, el cuerpo de Wycliffe fue desenterrado por las autoridades. Esta macabra decisión fue la venganza de la Iglesia. Haec Sanctus Synodos declarat deficientiae eundem Johannem Wycliffe. Este sagrado consejo declara, define y determina que el mismo John Wycliffe ha sido un notable y persistente hereje.
ha muerto como un verdadero hereje. Luego este cuerpo fue entregado a las autoridades y quemado. Este consejo también excomulga su memoria y decreta y ordena que su cadáver, si pudiera distinguirse de los cadáveres de los fieles, sea exhumado y arrojado lejos del cementerio de la Iglesia, de acuerdo a las sanciones legítimas de la ley canónica. Así, las autoridades esperaban destruir por completo a Wycliffe y sus ideas. Pero fue una ilusión vana. Existen más manuscritos de la Biblia de Wycliffe que de cualquier otro texto medieval en inglés, a pesar de que era ilegal. Las ideas de Wycliffe no mueren, porque son más inmortales que su cuerpo y permanecen en la inspiración que le da a sus seguidores. Lo que sucede con las Biblias de Wycliffe es muy interesante porque tenemos muchas. A pesar de esta censura, debieron producirse en grandes cantidades. Es un texto que es prohibido y como tal es extremadamente popular. La Biblia de Wycliffe circuló a escondidas entre los lollardos por los próximos 100 años, a pesar de la prohibición. Pero la Iglesia Católica continuó intentando ocultarla de la vida religiosa inglesa. De vez en cuando, los obispos locales llevaban a cabo una purga y descubrían que las ideas de Wycliffe todavía no se olvidaban. En una ocasión, en 1506, 60 personas fueron arrestadas en un pueblo y 2 incineradas como herejes. Más tarde, en 1520, cuando el rey de Inglaterra, Enrique VIII, estaba en el trono, un nuevo ataque tuvo lugar en la ya establecida Iglesia Católica. Ahora era más difícil censurar el pensamiento libre. En toda Europa estaba surgiendo el Renacimiento. Los exploradores habían llegado a Estados Unidos. Los astrónomos estaban creando nuevos mapas de estrellas. Había una revolución en el arte y la literatura. Y los conocimientos de la Iglesia habían alcanzado otro nivel de eficacia. El invento de la imprenta aumentó el número de libros en circulación. Se descubrieron nuevos manuscritos y se comprendieron mejor. Esto provocó un estudio más intenso de los antiguos idiomas hebreo y griego en los que la Biblia fue originalmente escrita. En 1515, todo esto culminó en una edición innovadora del Nuevo Testamento. Era una edición del Evangelio griego original, con una nueva traducción latina más precisa. Finalmente fue posible para los cristianos instruidos de toda Europa volver a las palabras originales de los apóstoles. Y la nueva traducción reveló que la Biblia latina oficial de la Iglesia Católica contenía muchos errores. Esta fue una edición sensacionalmente importante. El Nuevo Testamento es griego y todo lo demás es una traducción. El impacto fue colosal. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. La nueva edición del Nuevo Testamento griego fue una inspiración del joven erudito William Tyndale. Nació en 1494 y fue el responsable de traducir gran parte de lo que conocemos de la Biblia actualmente. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Tyndale aborrecía la prohibición de la Biblia en inglés, porque creaba una barrera entre los creyentes y la palabra de Dios. ¿Quién es tan ciego para decir que no se le puede mostrar la luz a los que andan en tinieblas? No pueden más que tropezar, y con un tropiezo hay peligro de condenación eterna. Es probable que Tyndale haya sido criado en ambientes lollardos y que ya conociera la Biblia en inglés. Los lollardos aún existían y hubiera sido fantástico si él no lo hubiese sabido de niño.
Tyndale apreciaba particularmente la inclusión de los textos lollardos. Lo que era notable sobre los lollardos era que todos estaban incluidos. La Biblia se leía a todo el mundo. Pero ahora, el nuevo texto griego inspiraba a Tyndale a comenzar su propia traducción. En la Universidad de Magdalen en Oxford, corrió el riesgo y se la leyó a otros estudiantes. Creo que fue en Magdalen que Tyndale leyó las escrituras en privado a algunos estudiantes y amigos. Les leyó el Nuevo Testamento, traducido por él del griego. Creo que la vocación nació con la llegada del Nuevo Testamento griego. Tyndale no estaba solo. Del otro lado de Europa estaba la señal de las erupciones religiosas. La más grande estaba en Wittenberg, Alemania. Allí un monje llamado Martin Luther había estudiado el Nuevo Testamento como lo había hecho Wycliffe. Eso lo condujo a un conflicto con las autoridades de la Iglesia. Para él, el poder y las riquezas de la Iglesia eran una explotación vergonzosa de los fieles. Su rebelión comenzó lo que hoy llamamos la Reforma. Dividió a Europa para siempre, y las batallas por la religión devastaron el continente por 1 siglo y medio. No creo que hubiera sido posible evitar lo que pasó en la Reforma, pero fue una lucha por algo realmente profundo. ¿Cómo era salvado? ¿Cómo se llegaba al cielo? Lo que decían los protestantes era que no se podía hacer nada para salvarse. Todo está en manos de Dios. Ese era el mensaje de Luther, pero el problema era que la iglesia medieval le había dicho a la gente, en verdad se pueden hacer cosas para salvarse. Hay un lugar llamado purgatorio, puedes quedarte allí un tiempo. Puedes orar y eso te ayudará a llegar al cielo. A eso se oponía Luther, a la idea de que se podían hacer cosas. Luther insistía en que la fe, y solo la fe, era la clave para la salvación. Esto era un punto intermedio entre el rol de la Iglesia Católica como intermediario privilegiado entre los creyentes y su Dios. Se convirtió en la base del protestantismo. Luther no se cayó cuando el Papa quiso que lo hiciera, y eso causó la división. A diferencia de Inglaterra, en la traducción de la Biblia en Alemania no hubo censura. En 1522, Luther publicó su propia versión alemana del Nuevo Testamento. A pesar de sus orígenes de herejía, fue un éxito. La primera edición de cientos de copias se vendió en semanas. En Inglaterra, Tyndale continuaba su trabajo clandestino, esperando imitar el éxito de Luther. Pero la Inglaterra católica era un lugar peligroso para cualquiera con ideas ortodoxas. Tyndale encontró una dura resistencia mientras difundía sus creencias controversiales. Fue convocado por la corte local del obispo por difundir herejía. A pesar de que pudo defenderse, Tyndale ahora estaba expuesto, pero estaba decidido a brindar la palabra de Dios a los ingleses. Si Dios lo permite, no pasará mucho para que un niño que trabaja la tierra pueda saber más que tú sobre las Escrituras. En Alemania, los protestantes de Luther fueron apoyados por su líder. Wittenberg se convirtió en una isla de la Reforma en un mar católico, con servicios en el idioma nativo y la Biblia para igualarlo. Pero en Inglaterra, su aprobación era impensable. Sin embargo, Tyndale, decidido a publicarla, huyó del país en 1524. Nadie supo con exactitud a dónde se había ido. Alemania era el lugar adecuado para ir. Con Luther a cargo de un movimiento vigoroso y protegido allí, uno pensaría que Tyndale fue directo a Wittenberg para unírsele. Pero en realidad hay muy poca evidencia para continuar. Después de todo, Tyndale era un hereje y en Alemania también habría gente que lo delataría con las autoridades de la Iglesia.
Entonces mantuvo su movimiento en secreto. Pero hay una evidencia provocadora. El libro de matriculación de la Universidad de Wittenberg todavía existe. Cada estudiante debía registrarse y jurar lealtad a las reglas y estatutos de la universidad. Entonces, bajo la entrada de 1508, se encuentra el nombre del hermano Martin Luther de Mansfeld, el hombre que comenzó con la reforma de Wittenberg. Pero cuando los eruditos examinaron el libro con detalle, algo interesante salió a la luz. En 1524, el año en que Tyndale huyó, los manuscritos dicen Guillermus o William Dalton, ex Anglia, fuera de Inglaterra. William Dalton, de Inglaterra. Pero los eruditos se dieron cuenta de que si intercambiaban las sílabas, se leía Tyndale. ¿Era posible que el nombre William Tyndale fuera el nombre encubierto de un agente secreto espiritual? Lo que se sabe con certeza es que Tyndale finalizó su traducción del Nuevo Testamento en Alemania. Todo el ruido de su discurso extranjero no dejó que nublara su devoción por su lengua madre. Con su asistente William Roy, un antiguo fraile, trabajó desde la traducción griega original con la alemana de Luther y la versión de 1515 a su lado. Al hacer esto, transformó el texto griego en la base de toda la literatura inglesa subsiguiente. Palabras escritas para ser leídas en voz alta, lo cual inventó el lenguaje inglés. Subió a una montaña, y cuando se sentó, sus discípulos se acercaron a él. Entonces tomó la palabra y comenzó a enseñarles. Felices los que tienen alma de pobres, porque les pertenece el reino de los cielos. Felices los afligidos, porque serán consolados. Felices los pacientes, porque recibirán la tierra en herencia. Felices los misericordiosos, porque obtendrán misericordia. Felices los que tienen el corazón puro, porque verán a Dios. Felices los que son perseguidos por practicar la justicia, porque les pertenece el reino de los cielos. Tyndale usó un lenguaje revolucionario. Su estilo era simple y resaltaba el lenguaje cotidiano de Inglaterra, sencillo y directo. Y esto tuvo un efecto. Creo que esto se ve en las palabras que eligió y su particular sensibilidad poética. Es un maestro de la palabra, como Shakespeare. Aconteció por aquellos días que Jesús vino de la ciudad de Nazaret, los poderes ordenados por Dios. Al verlo expirar así, el centurión que estaba frente a él: vosotros sois la sal de la tierra. Aunque no tengan ley ellos, son la ley a sí mismos. Es notable la influencia. Su lenguaje todavía persiste en el mundo de hoy. Pero el libro fue revolucionario de otra manera. Al volver a la versión original griega, la traducción de Tyndale reveló una visión diferente del cristianismo. Al igual que Wycliffe y Luther, Tyndale creía que había sido ocultada adrede por la antigua Biblia latina de la Iglesia Católica. Aunque repartiera todos mis bienes para dar de comer a los pobres. Una vez más, volver al original tuvo un efecto dramático. Las palabras de Tyndale en el Nuevo Testamento expresaban una teología subversiva. En vez de usar la palabra sacerdote, usó presbítero, para disipar los poderes sagrados de la Iglesia. El amor es sufrido, es benigno. En vez de caridad, que implicaba que se podía ganar el cielo obrando bien, él usó amor. Ahora subsisten la fe, la esperanza y el amor, incluso estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Y en la traducción de Tyndale, la jerarquía de la Iglesia se convirtió en congregación. Y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra ella. Cambiar esto de cualquier modo era herejía porque significaba cambiar lo que la Iglesia decía. La Iglesia no podía causar daño. En agosto de 1525, Tyndale estaba listo para publicar. Había terminado el Nuevo Testamento
agregando un prólogo y algunas notas al texto. Esta vez encontró un tipógrafo en Cologne que estaba preparado para imprimirla. Luego sucumbió el desastre. ¡Cuidado! ¡Alguien viene! El tipógrafo fue atacado. Alguien le había avisado a las autoridades de la iglesia. Tyndale huyó solo con una parte del texto impreso. Valientemente, comenzó de nuevo. Finalmente, en 1526, Tyndale produjo su Nuevo Testamento para iniciar una revolución. De solo unos pocos centímetros, el tamaño ya era subversivo. Las Biblias de la Iglesia son enormes, pero el Nuevo Testamento de Tyndale era un libro muy pequeño. Desde el principio fue considerado un libro peligroso, por eso era pequeño, para poder ocultarlo. También significa que entra en la mano, y esto hace que sea parte de la vida diaria de cualquier persona. A semanas de haber impreso las primeras 100 copias del Nuevo Testamento de Tyndale, se comenzaron a vender en el mercado negro de Inglaterra. Se convirtió en un éxito editorial. El gobierno comenzó una implacable persecución. El Nuevo Testamento de Tyndale se quemó públicamente. Y pronto, las llamas también envolvieron a las personas. Y la carta a los romanos dice: yo no me avergüenzo del Evangelio. Los predicadores que difundían la palabra a grupos de transeúntes fueron arrestados y llevados a la hoguera. Pero los valientes reformadores fueron testigos de la fuerza de la Biblia de Tyndale. Después de 12 años huyendo, los enemigos de Tyndale finalmente lo capturaron. Hasta el día de hoy, no se sabe quién le pagó a Phillips para que delatara al traductor hereje con las autoridades. Pero el plan se llevó a cabo en Inglaterra. Yo creo que su mayor enemigo en Inglaterra era el obispo de Londres, John Stocksley. Creo que Stocksley estaba detrás de este horrendo hombre, Henry Phillips, que fue quien lo engañó. Phillips les escribió a todos diciendo que necesitaba dinero y Stocksley debe haberse enterado y lo usó. Tyndale fue llevado a Antwerp, a un castillo cerca de Bruselas. Estuvo encerrado por más de un año, sin siquiera su amada Biblia. Desde entonces, yo creo que el hombre con el mejor manejo del inglés después de Shakespeare no volvió a escuchar el idioma por 500 días. Solo oía el flamenco o el latín. 500 días sin luz, sin libros, sin nada. Nunca hubo dudas sobre su destino. En octubre de 1536 se enfrentó a su último sufrimiento. Lo habían amenazado durante toda su vida adulta. Aún así, su convicción seguía intacta. Hasta el final, su propósito fue darle la Biblia al pueblo inglés. ¡Señor! ¡Abre los ojos del rey de Inglaterra! Tyndale no sufriría el horror de quemarse vivo, ya que lo estrangularían antes. Pero cuando las llamas lo rodearon, recobró la conciencia. Fue inútil. La misión de Tyndale de llevar las escrituras a Inglaterra fue el objetivo de su vida y finalmente lo condujo a la muerte. Pero por sorpresa, algunos meses después de su muerte, los ingleses obtuvieron la Biblia que él quería que tuvieran. Ocurrió un extraño cambio.
Los ojos del hombre que Tyndale esperaba que se abrieran eran los ojos del rey de Inglaterra, Enrique VIII. Más conocido por sus 6 esposas, Enrique necesitaba con urgencia un heredero que su primera reina no pudo darle. Necesitaba divorciarse y el Papa no se lo permitía. Enrique no era un buen representante de Roma. Por esto la Iglesia no le iba a facilitar el divorcio. Si la Iglesia no le brindaba a Enrique un divorcio legal, él debía encontrar una iglesia que lo hiciera. La respuesta de Enrique fue dramática. Asumió el poder de la Iglesia de Inglaterra. Por toda Inglaterra se pueden ver las ruinas de la Iglesia católica medieval. Las ruinas de los monasterios que Enrique VIII cerró después de su ruptura con Roma son un símbolo subsistente de la revolución que sucumbió a Inglaterra en 1530, luego de que Enrique tomara el poder de la Iglesia. La mano derecha del rey a cargo de la transformación era el arzobispo de Canterbury, Thomas Cranmer. Pero el propósito de Cranmer era más significativo que el divorcio del rey Enrique o la creación de una iglesia nacional. Quería que Inglaterra se convirtiera en protestante. Como en otros lugares de Europa, las escrituras de la Biblia en la lengua madre eran la base de la reforma de Cranmer. Se movió rápido para remediar su carencia en Inglaterra. Esta fue la primera Biblia oficial. Se llama la Biblia de Mateo. Es supuestamente la obra de un Thomas Matthew, pero ese era un seudónimo que se imprimió en Antwerp. Y estas iniciales les revelaron a los eruditos quién en verdad hizo el trabajo. W.T. por William Tyndale. 2 años después, llegó la Gran Biblia de Cranmer. La mayoría de los textos de Tyndale permanecieron, pero esta fue finalmente la publicación oficial. Se repartió a las iglesias inglesas por una orden real. Se exigió que cada parroquia del reino comprara una, y el arzobispo Cranmer alentó a todos a leerla. Es conveniente y bueno que las escrituras sean leídas por todo tipo de persona que así lo desee y en el idioma corriente. Todos deben encontrar allí todo lo que deban creer, lo que deban hacer y lo que no deban hacer. Para muchos, escuchar la palabra de Dios en inglés, más que una revelación, fue una revolución. Fueron capaces de desafiar al clero, muchos de los cuales todavía se aferraban a sus convicciones católicas a pesar del edicto de Cranmer. Tomó la palabra y les enseñó: benditos los pobres de alma, porque a ellos pertenece el reino de los cielos. Pero en pocos meses, Enrique tenía otras ideas sobre el destino de su arzobispo. Era demasiado protestante para él. Si no reconocías la autoridad del Papa, eras protestante, y Enrique era un buen protestante. Si hay en verdad una creencia central de que eres salvado por la fe y no por las buenas acciones, Enrique no era un protestante. Era muy conservador. Pero los hijos del rey Enrique fueron menos ambiguos. A su muerte en 1547, una tormenta religiosa envolvió a Inglaterra. Fue sucedido por su único hijo Eduardo, protestante y ahijado de Cranmer. La reforma ahora estaba llegando. Pero luego de solo 5 años, el rey Edward murió y fue sucedido por su hermana María, católica implacable. Revirtió la política y reintrodujo todos los antiguos métodos católicos. En el proceso, 300 protestantes fueron quemados. Y Thomas Cranmer, el hombre que publicó la primera Biblia oficial en Inglaterra, fue arrestado. Fue forzado a retractarse y a aceptar públicamente que todas las ideas que sostenía eran falsas.
Solo de esa manera los católicos sentían que los enemigos protestantes estaban derrotados. Lo mejor de la Biblia es que tú mismo la lees. Está allí para que la leas y eso hizo la gente. Eso significa que puedes tomar tus decisiones. Y una de las características preciadas del siglo XVII en Inglaterra era que la gente realmente decidía. Para cuando Elizabeth fue precedida por su primo, el rey Jacobo de Escocia, esta agitadora libertad había resultado en divisiones religiosas. En algunos meses, Jacobo hizo una conferencia en su palacio en Hampton Court, cerca de Londres, para unir la religión. Los puritanos estaban encantados porque los escoceses ya habían destruido el poder de los obispos. Creían que su hora había llegado. Pero la conferencia duró 3 días y los obispos ingleses hicieron lo posible para describir a los puritanos como radicales peligrosos, como muchos de ellos lo eran. Su agresión política dio resultado. Parecía que los puritanos debían irse con las manos vacías. Pero luego, uno de los puritanos propuso una nueva traducción de la Biblia. El líder de los obispos dio la idea de que una nueva Biblia salvaría a todos. Entonces Jacobo comisionó una nueva Biblia, cuyo objetivo fuera satisfacer a todas las partes, para proveer la base para una iglesia nacional, una en la que todos pudieran compartir los mismos rituales. Pero algunos puritanos todavía veían los rituales y los obispos anglicanos como una abominación. Insistieron en contar con una iglesia sin ellos, y al igual que Tyndale, solo podían hacerlo si abandonaban el país. Como todo niño sabe, fueron llamados peregrinos, y la comunidad que fundaron en New Plymouth en 1620 fue una inspiración para los Estados Unidos. En vez de una iglesia del Estado, que es lo que conocieron en Inglaterra, los peregrinos crearon una iglesia pública. Una comunidad sagrada basada solo en la lectura de la Biblia en inglés. No se dedicaban a la libertad de conciencia, excepto a la suya. Querían formar una iglesia que fuera el núcleo de organización de la sociedad como lo era la iglesia en Inglaterra. Comunidades puritanas similares se expandieron por todas partes en nuevas colonias. Fue una experiencia innovadora tanto en política como en religión. Y debajo de todo esto estaban las palabras de la Biblia del rey Jacobo que los peregrinos adoptaron. Fue una parte vital de la vida estadounidense hasta nuestros tiempos. Para la mayoría, el idioma de la Biblia del rey Jacobo en el siglo XVII es la palabra de Dios. Así debería sonar la Biblia. Felices los pobres de espíritu, porque suyo es el reino de los cielos. Felices los que tienen el corazón puro, porque ellos verán a Dios. Felices los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Felices los misericordiosos, porque obtendrán misericordia. El lenguaje de la Biblia del rey Jacobo es hermoso y estéticamente estimulante. Y para mucha gente de una tradición protestante que no se centra en el arte visual, creo que este discurso es un placer estético para aquellos que lo niegan, no solo por razones religiosas, sino porque tienen vidas difíciles en granjas o en áreas alejadas, en lugares donde no existe otro tipo de cultura. El experimento de Nueva Inglaterra dependía de un entusiasmo continuo para la Iglesia y la Biblia. Y para 1730, las convicciones y el entusiasmo de los primeros colonos se habían enfriado en toda Nueva Inglaterra. Pero luego, ocurrió algo notable. Porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. En Northampton, Massachusetts, el pastor Jonathan Edwards notó un repentino aumento del entusiasmo que producían sus servicios.
Lo llamó Gran Despertar. Sus efectos todavía se ven en las iglesias de hoy y se centra en un nuevo énfasis de la experiencia religiosa emotiva, que surge del poder transformador de la palabra de Dios. Yo no estaría aquí hoy si no fuera por los gigantes que Dios misericordioso colocó en mi camino. Llegaré. Pero este fervor evangelista fue muy poderoso para permanecer en las iglesias existentes. Alumbrados por la llama del entusiasmo religioso, los creyentes se establecieron solos y abandonaron los fríos volcanes de las antiguas iglesias puritanas. Yo creo que el fervor que trajo Edwards a la predicación de la palabra de alguna manera inspiró a la gente a buscar la salvación en caminos que no estaban precisamente dentro de una denominación o estructura. Entonces, lo que tenemos es esta clase de emoción salvaje, supongo que con la Biblia como medio, que se utiliza como guía. Este fervor bíblico produjo una explosión de nuevas iglesias en medio de las antiguas. Presbiterianas, bautistas, anabaptistas y metodistas, luteranas, congregacionalistas, episcopales, científico-cristianas, anglicanas, santos de los últimos días, testigos de Jehová, unitaristas. 400 años después de la muerte de Wycliffe, los estadounidenses aprendieron la lección. Esa división hizo que la idea puritana de una iglesia pública fuera imposible. La tolerancia fue una necesidad, pero fueron aún más allá. La hicieron obligatoria. Jefferson dijo: Dios Todopoderoso ha creado el libre pensamiento. Y la Constitución de los Estados Unidos insiste en una separación total entre la iglesia y el Estado, y garantiza la libertad de expresión. La primera enmienda es tan importante ahora como lo era entonces. Damos por sentado el derecho de estar en desacuerdo sobre algo vital como la interpretación de la Biblia. Este desacuerdo es fundamental para la democracia. Es una parte esencial de la libertad que todos esperamos tener. Libertad que surgió por primera vez en tierras inglesas hace más de 600 años. Al igual que Jefferson, los primeros reformadores eligieron confiar en el pueblo y no acudir a la iglesia como autoridad espiritual, sino a la Biblia y a la conciencia individual. Y ese es el legado para todos los pueblos de habla inglesa, no solo protestantes o cristianos de la Biblia inglesa. Libertad de elección, libertad de conciencia y libertad de expresión.